Cierre de bares y restaurantes a las 10 de la noche y la recomendación de no salir de casa en las zonas con mayor incidencia. Es la propuesta que hoy ha planteado el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas en un día en el que Toledo ha amanecido con restricciones de nivel 2. Buenas noches. La capital regional vuelve a tener medidas más estrictas para el control de la pandemia y el Gobierno de Castilla-La Mancha pide un toque de queda en todo el país. Titulares. Es jueves 22 de octubre, día en el que las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado el techo de gasto. Subirá un 14%, lo que supone unos 1.000 millones de euros de gasto. Es el primer paso para negociar las cuentas públicas de la región. Los médicos convocan una jornada de huelga el próximo 27 de octubre que respalda el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha. Denuncian que llevan más de una década sufriendo recortes y critican el último decreto aprobado por el Gobierno de España. Luego se lo contamos. La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Juan Pablo II y esta mañana el señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa con los alumnos y profesores del centro de estudios que lleva el nombre del pontífice. Y hoy nos abre sus puertas el Obrador de Santo Tomé. Acaba de recibir la espiga barrada, un premio al dulce toledano por excelencia. Su mazapán sin gluten ha sido galardonado por las asociaciones de celíacos. Comenzamos. La capital regional vuelve a nivel 2 el día en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido la aplicación del toque de queda en todo el país para frenar la expansión del virus. Sanidad propone a las comunidades autónomas el cierre de la hostelería a las 10 de la noche y limitar la salida de casa en las zonas con mayor incidencia. En Toledo la última semana se han registrado más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad decreta medidas especiales de nivel 2 en Toledo capital. De nuevo, la ciudad registra una incidencia acumulada por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. La capital regional se encuentra así en un escenario de transmisión comunitaria que exige la adopción de medidas complementarias. De este modo, durante los próximos 14 días se suspenden las actividades de ocio programadas, como la ruta cicloturística de este viernes o las rutas guiadas de curiosidades y leyendas y el Toledo de las Brujas. También la visita guiada a las exposiciones. Se reduce el aforo en cines, teatros y auditorios hasta un máximo del 30%, al igual que en bibliotecas y museos. Se mantiene el cierre en los hogares de jubilados y se prohíben las visitas a los centros de mayores. Todas las celebraciones religiosas se limitan al 50% y se restringe el número de personas en velatorios y cortejos fúnebres a un máximo de 10 personas. Los locales de hostelería tienen prohibido el servicio en barra y el interior solo puede estar ocupado al 30% y el 75% en las terrazas. La alcaldesa de la ciudad ha pedido de nuevo responsabilidad a la ciudadanía para hacer frente a esta situación adversa que atravesamos. Mientras, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el ministro Salvador Illa ha propuesto a los consejeros de Sanidad que en las zonas de mayor incidencia de contagios de coronavirus se cierren los establecimientos con servicio no esencial, como los bares, a las 10 de la noche y se recomienda también a la población no salir de sus domicilios. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades ha establecido un umbral de incidencia acumulada en 14 días de 25 casos por 100.000 habitantes para considerar que el riesgo comienza a incrementarse y un límite superior a 150 para considerar que el riesgo es muy elevado. En España se ha establecido un umbral adicional, una incidencia superior a 250 por 100.000 habitantes para señalar situación de riesgo extremo. Y no es la única localidad de la provincia que ha amanecido hoy con nuevas medidas. Mora, Sonseca y Ajofrín estarán durante 14 días con restricciones de nivel 3. Con ellas se suprime el servicio de barra y se reducen los aforos en la hostelería hasta el 30% en el interior y hasta el 50% en las terrazas. También se reduce a la mitad el aforo en las iglesias y al 30% en las instalaciones deportivas. Se suspenden las actividades en centros de día y en centros culturales, las escuelas municipales y la visita a las residencias de mayores. Se cierran las bibliotecas y también los parques en horario nocturno. En los 3 municipios hay ya transmisión comunitaria. En las últimas 2 semanas en Mora se han detectado 68 nuevos positivos.
Con ello, la tasa de incidencia roza los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Más alta es en Ajofrín, con 1.192 casos por cada 100.000 habitantes. En Sonseca, la tasa acumulada es de 506 casos. Sanidad recuerda que el botellón está prohibido y pide a los ayuntamientos que incrementen la vigilancia. Además, recuerdan a la ciudadanía que deben limitar sus encuentros sociales a un máximo de 6 personas. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 52. Votos en contra. Votos en contra. Votos en contra de la moción de censura 298. Abstenciones ninguna. Es el resultado de la moción de censura planteada por Vox. El partido del candidato Santiago Abascal no ha obtenido el respaldo de ningún otro grupo en el Congreso de los Diputados. Fracasa así su moción de censura con el menor apoyo de la democracia. El Partido Popular se desmarca de Vox y finalmente sus diputados también han votado en contra. El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha ensalzado el discurso pronunciado por su presidente Pablo Casado. En redes sociales, Paco Núñez ha asegurado que Casado es la única alternativa posible al gobierno socialcomunista. Y a la misma hora, en Castilla-La Mancha, las Cortes han dado el visto bueno al techo de gasto. Es el primer paso para la aprobación de las cuentas públicas. Subirá un 14% y el Gobierno podrá gastar casi 1.000 millones más en el próximo ejercicio. El Parlamento Regional ha estrenado la intervención y el voto telemático con los diputados de Ciudadanos. 7.562 millones de euros. Es la cifra que Castilla-La Mancha podrá gastar el próximo año. Supone un 14% más que el techo de gasto actual para una situación que el consejero de Hacienda ha calificado de excepcional por la pandemia. Juan Alfonso Ruiz Molina lanzaba este mensaje al Partido Popular para conseguir su apoyo. Se aprueba sin incremento de la presión fiscal y lo digo con toda solemnidad, que parece ser que era el único requisito que ponía el Partido Popular para aprobar este techo de gasto, y lo que sí que les digo en cualquier caso que necesitamos la colaboración de todos los agentes sociales y desde luego de todos los grupos. Llamamiento a la unanimidad que no ha surtido efecto. El techo de gasto se ha aprobado con el respaldo de Ciudadanos, pero con el no del Partido Popular. Los populares preguntan al Gobierno en qué se va a gastar el dinero. Que en la actualidad ustedes disponen de casi 2.000, o van a disponer en 2021 de casi 2.000 millones más de lo que disponía el presupuesto de 2015. Y nos ha dicho que van a gastar 1.000 millones de euros más, pero no nos ha dicho el señor consejero en qué quiere gastar esos 1.000 millones de euros más. Las Cortes han estrenado la intervención y votación telemática con la bancada de Ciudadanos. Sus 4 diputados están en aislamiento por el positivo del parlamentario David Muñoz. En su intervención ha alertado del incremento de la deuda regional. Hemos dicho que entendemos que ahora mismo se haya disparado la deuda pública por el exceso de gasto que ha supuesto la contención de las consecuencias sanitarias de la pandemia, pero también es cierto que Castilla-La Mancha llevaba más de 10 años en una situación de deuda límite, estando en el segundo lugar de las regiones más endeudadas de España. El Gobierno confía en poder aprobar las cuentas públicas la próxima semana para que entren en vigor el 1 de enero. En pocas semanas comenzará la recogida de la aceituna. El Gobierno ha publicado una nueva orden con medidas de prevención del coronavirus para garantizar una campaña segura. El sector asegura estar preparado, ya que son las mismas medidas que para la vendimia. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la orden de medidas y obligaciones de seguridad para la campaña de la recogida de la aceituna. Entre ellas, el uso de mascarillas, la desinfección de manos y la distancia de seguridad. Además de la limpieza y ventilación de los espacios de trabajo cerrados, como las propias almazaras, para reducir las posibilidades de transmisión del virus. Pautas que los propietarios de las explotaciones ya conocen, puesto que se aplicaron previamente durante la campaña de la vendimia.
Ahora, pues por el tema de la aceituna, pues igual tienen que mantener las distancias de seguridad, llevar mascarilla, gel hidroalcohólico, en los casos en los que se pueda utilizar guantes, los coches hay que desinfectarlos todos los días, en las cuadrillas que vayan en los coches hay que desinfectarle el coche todos los días. Es pizca más o menos de lo que ya se ha publicado de lo que ya se publicó en la vendimia. La norma entra en vigor hoy mismo y contempla también que los agricultores deben habilitar dependencias que permitan el aislamiento de los trabajadores en caso de contraer la enfermedad o mostrar síntomas de la misma. Por otro lado, en el caso de los contratos temporales, los propietarios de las explotaciones agrarias deben tener un plan de contingencia en el que se lleve un registro de todo el personal, así como sus contactos para facilitar el rastreo en caso positivo. Día de reuniones en el Palacio de Fuensalida. El presidente regional ha recibido al nuevo delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, el coronel Juan Luis Vizuete Mendoza. El pasado 26 de junio el Boletín Oficial del Estado publicaba el nombramiento del coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra como nuevo delegado de Defensa. Y también esta mañana Emiliano García Paje ha recibido en Toledo al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Sobre la mesa la situación de este deporte en la región. El mercado farmacéutico crece en España un 1,1% en el último año. Castilla-La Mancha lidera este gasto con una subida del 3,2%. Según el informe mensual del mercado de la farmacia española, que excluye el gasto en geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes de fabricantes que no operan en nuestro país, los fármacos anticoagulantes siguen siendo los que más aportan a este crecimiento. Los que más decrecen, como viene siendo habitual desde la pandemia del coronavirus, son los productos relacionados con el aparato respiratorio y las vacunas. El queso manchego cerrará 2020 con una producción de 17 millones de kilos. Es la cifra más alta de la historia y supone 1 millón de kilos más que el año pasado. Así lo ha indicado el consejero de Agricultura en una reunión con el director de la cadena de producción de Mercadona. Buenas perspectivas también en las ventas tanto en el mercado nacional como en el internacional. Afirma que el queso manchego ha logrado superar la política arancelaria de Estados Unidos. Unos 300 establecimientos de Castilla-La Mancha, de Madrid o de Portugal han comercializado en un año unos 300.000 kilos de queso manchego. Los demandantes de viviendas en venta en Castilla-La Mancha aspiran a un chalet de al menos 195 metros cuadrados y con un precio que no exceda los 157.255 euros. Son datos que se desprenden del último estudio realizado por Idealista, que ha analizado las preferencias de los usuarios de su plataforma durante el mes de septiembre. A nivel nacional, la demanda de viviendas en venta aspira a un piso de al menos 104 metros cuadrados, con 3 dormitorios y con un precio que no exceda los 191.106 euros. Los compradores extremeños son quienes prefieren viviendas más grandes, seguidos por Castilla-La Mancha y Baleares. Son imágenes del Virgen de la Salud. Sobre las 9 de la noche el incendio en la sala de máquinas del patio interior hizo saltar todas las alarmas. Las llamas comenzaron en una de las bombas de aspiración. La rápida actuación del personal de mantenimiento del hospital y de los bomberos del Ayuntamiento de Toledo evitaron lo que pudo ser una tragedia. Así lo aseguran los propios bomberos en su perfil de redes sociales. Por fortuna, la actividad asistencial continuó con normalidad en el centro sanitario y tampoco se ha visto afectado el sistema de vacío del hospital. Sí es cierto que todos recordaban el incendio de junio del 2014, que comenzó en el laboratorio de anatomía patológica y que obligó a desalojar las 5 plantas de la zona norte del Virgen de la Salud. Y el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha se unirá a la huelga nacional de médicos del próximo 27 de octubre. Denuncian que el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España invalida las especialidades médicas y trasladan también sus reivindicaciones al SESCAM. Afirman que llevan años sufriendo recortes y la merma de la calidad asistencial. Los profesionales médicos se ponen en pie de guerra, no aguantan más y denuncian públicamente los ataques que sufren por parte del Gobierno central. Concretamente se refieren al Real Decreto Ley aprobado por el Congreso en el que se incluyen medidas inaceptables, dicen, que desmantelan definitivamente el sistema de salud. Aseguran que con esta nueva norma cualquier médico de cualquier especialidad puede atender a un paciente independientemente de su dolencia
y se permite además contratar a personal no cualificado porque hay escasez de médicos. Un decreto que rechazan de pleno y que no se merecen, dice, sobre todo tras lo sufrido en la primera ola de la pandemia y ahora en la segunda. Creemos que la profesión médica no se lo merece en absoluto después de la entrega absoluta que ha tenido en la crisis de la pandemia. Evidentemente esto es un mazazo a esos profesionales que tanto se han entregado. Recuerdan a las autoridades sanitarias que llevan una década cobrando la mitad de las pagas extras y una bajada progresiva de su poder adquisitivo por los sucesivos recortes que además se reflejan también en el déficit estructural que se ha puesto en evidencia con la crisis del COVID-19. Por todo ello, secundan la huelga nacional que tendrá lugar el próximo 27 de octubre. Una jornada de 24 horas que, si no se salda con la retirada del decreto, podrían hacerla indefinida. Estas son algunas de sus peticiones. Recursos humanos adecuados, disminución de la burocracia, cupos. Llevamos pidiendo que se pongan unos cupos claros, 1.500 en médicos de familia y 1.000 en pediatría, con 10 minutos por paciente de media. Que haya un presupuesto suficiente alcanzando el 25%. Una huelga en la que también se pone sobre la mesa la saturación de la atención primaria, que ha sido la especialidad más golpeada por la pandemia. Ruegan que se frene la fuga de cerebros y que se incentive más la profesión para evitar que, por ejemplo, haya consultas de pediatría en las que se llegan a atender hasta 60 o 70 niños al día. Esto supone, dice, un auténtico disparate asistencial. Reniegan también del sistema de teleasistencia, por el que sufren además el malestar de los pacientes. No es que se haya impuesto, se ha recomendado, se ha dicho, se limita la asistencia personal del médico con el paciente y se atiende por teléfono. Les puedo garantizar que mis compañeros, tanto médicos de familia como pediatras, no les gusta nada ese tipo de asistencia. Aprovechan también para denunciar que España es el único país de toda Europa con un recorte en gasto médico superior al 20%, mientras que en países como Francia se destinan casi 5.000 euros por persona o en Alemania más de 6.000, aquí se destinan apenas 3.300 euros por paciente. Almendra, azúcar y miel es la composición del postre toledano por excelencia y gracias a él Santo Tomé se ha convertido en el primer obrador de España que ha conseguido la espiga barrada. Un reconocimiento por su mazapán sin gluten que otorga la Federación de Asociaciones de Celíacos. Era el 9 de octubre de 2019 cuando este establecimiento abría sus puertas por primera vez. Después de 3 años de trabajo e investigación, la empresa toledana Santo Tomé conseguía ampliar su oferta con un local dedicado a ofrecer productos sin gluten. Algo nada fácil, ya que está presente en muchos de los ingredientes de nuestra repostería. El gluten es una proteína que da flexibilidad, que permite crecer, permite que los bollos, que ciertas masas puedan tener esa estructura alveolar, ¿vale? Les da estructura. Al retirar eso, nos encontramos con masas que su comportamiento es muchísimo más complicado, no son tan compactas. Recientemente su mazapán ha conseguido la espiga barrada, convirtiéndose en el primer mazapán que cuenta a nivel nacional con este certificado que otorga la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Es la certificación de que el mazapán, que era nuestro producto estrella y que en composición no lleva gluten, podíamos certificar que no había ninguna contaminación ni ningún tipo de posibilidad a la hora de que pudiera estar contaminado con gluten. Con lo cual eso da una seguridad a todo lo que es la comunidad, sobre todo a la comunidad celíaca, ¿vale? Para su consumo seguro. Almendra, azúcar y miel son los 3 ingredientes del mazapán. Una receta que por sí no contiene gluten, pero con esta certificación oficial además acreditan que no existen trazas de esta proteína en el obrador, aunque se produzcan otros productos. Hay que seguir y estar muy pendiente de todo lo que es la recepción de materias primas, en donde nuestros proveedores nos tienen que certificar que no hay gluten en esos alimentos a la hora de que sea un ingrediente básico para cualquiera de los productos que tenemos y que podamos certificar que también es sin gluten. Sin renunciar a su sabor
ni a su presencia. Han conseguido que las personas celíacas puedan disfrutar de todos estos dulces, con la seguridad de que en este establecimiento pueden sentarse y degustar cualquiera de sus productos. Todo un placer, ahora al alcance de todos. La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Juan Pablo II y el señor arzobispo de Toledo ha presidido esta mañana la Santa Misa con alumnos y profesores del CES San Juan Pablo II. En su homilía en el convento de San Antonio, el prelado toledano ha recordado las palabras del pontífice en las que invitaba a los jóvenes a no tener miedo y abrir las puertas a Cristo. Hoy, 22 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta de San Juan Pablo II y la comunidad educativa del Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II lo ha celebrado en el convento de San Antonio, en Toledo. El señor arzobispo ha presidido la Santa Misa en la que ha recordado su labor en pastoral juvenil y ha hecho suyas las palabras del pontífice a los jóvenes en uno de sus múltiples encuentros con ellos. No tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. En vuestro estudio, en vuestro trabajo, en vuestra labor, vosotros que os planteéis ahora qué va a ser de mí en esta vida, en este problema que tenemos ahora de pandemia, de dificultades, ¿habrá trabajo, no habrá trabajo? Estamos estudiando, nos gusta, pero ¿qué va? Pues todo, no tengáis miedo. Mirad, con tan buen amigo, como decía Santa Teresa de Jesús, todo se puede padecer. Ante los alumnos, profesores y la dirección de este Centro de Estudios Superiores, don Francisco Cerro ha explicado que el sufrimiento forma parte de lo humano y ha compartido que, como San Juan Pablo II, él también cree que la juventud es el presente de la Iglesia. El Papa creyó en vosotros, en los jóvenes. Él no decía que los jóvenes eran el futuro, sino el presente ya de la Iglesia y de la sociedad. Nosotros creemos en vosotros, yo creo también en vosotros. Reconozco que no lo tenéis fácil, tampoco lo tuvimos fácil nosotros. Pero no importa, hay que trabajar. Por último, el señor arzobispo de Toledo ha animado a los 116 alumnos que se forman en este centro a ser luz para los demás, ya que otro mundo es posible. Un acercamiento a la genialidad de Vivaldi. El próximo concierto del Festival de Música El Greco inundará a la iglesia de San Pedro Mártir con las melodías de Il Prete Rosso. La interpretación del compositor italiano llegará de la mano de Juan José Montero y del violonchelista polaco Michał Dochowski. El tercer concierto del Festival de Música El Greco nos adentra en el mundo del violonchelo, que en el siglo XVIII fue cobrando protagonismo para dejar de ser instrumento de acompañamiento hasta convertirse en instrumento solista. Aunque en esta ocasión el violonchelo de Michał Dochowski no estará solo, su melodía se unirá a la del clave de Juan José Montero. Con sonatas de Vivaldi, con la famosa suite número 1 de Juan Sebastián Bach para violonchelo solo, muy conocida, sobre todo el preludio, es una obra muy conocida a nivel popular también, y tendremos una sonata de Benedetto Marcello, que fue contemporáneo de Vivaldi, para adentrarnos en este Il Prete Rosso, el cura pelirrojo, que era Vivaldi, uno de los mayores compositores que ha habido en la historia. Uno de los mayores compositores de la historia, y junto a sus sonatas este sábado se escucharán obras de Juan Sebastián Bach, gran admirador de Vivaldi, y de Benedetto Marcello, contemporáneo y veneciano como él. Yo animaría siempre, cuando hay un concierto de música clásica, no mirar solamente a los nombres, sino venir y escuchar y descubrir incluido algo nuevo. Y sin duda los conciertos del Festival de Música El Greco son el claro ejemplo de ello, y más en estos momentos en los que el público tiene tantas ganas de encontrarse con los intérpretes y viceversa. Echo de menos que las salas estén todavía más llenas. Por supuesto, ahora estamos en tiempos de pandemia, es difícil a lo mejor de juzgar ahora mismo, pero mirando antes lo que pasaba en la pandemia, yo creo que es importante que haya algún programa para los jóvenes que les acerca la música clásica y les haga ver que es un campo muy atractivo. Todo un reto para cuando salgamos de esta situación. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de la música clásica gracias a eventos culturales como este. No olviden la cita en San Pedro Mártir este sábado a las 8 de la tarde. Hoy en día, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y
y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Vuelva la alegría y se vaya la pena. En Eurocaja Rural el valor eres tú. Y aquí no necesitas volver, porque nosotros nunca nos hemos ido. Eurocaja Rural. Estuvimos, estamos y estaremos. Poco ha llovido hoy en la provincia de Toledo, aunque la inestabilidad ha vuelto a ser la protagonista y ha dejado cielos así de nubosos en la Plaza del Pan de Talavera de la Reina. Hoy todos hemos salido con el paraguas y nos hemos abrigado más, porque la borrasca de los últimos días nos ha traído un tiempo más otoñal, también en las temperaturas. Y mañana el día será muy similar al de hoy en toda la región. Según la previsión de la EMET, esperamos cielos cubiertos y lluvias, que serán más frecuentes en las provincias de Ciudad Real y Toledo. De hecho, en nuestra provincia, mañana esperamos cielos nubosos y lluvia en la primera mitad del día, sobre todo en los montes de Toledo y en la Sierra de San Vicente. Las temperaturas serán más bajas, no superaremos los 17 grados de máxima y como mínima se registrarán 6. Con la información meteorológica nos despedimos. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche.